Bueno, pues vamos a dar inicio a la clase del día de hoy y esperando que esta clase sea de ayuda, de bendición para todos ustedes, los que la van a ver en diferido. Pues vamos a hablar en esta ocasión nuestro siguiente tema, que es acerca de las ilustraciones en el momento de la predicación. Y bueno, tiene que ver con el tema, la más bien la clase que estamos llevando acerca de homilética. Y pues vamos a estar compartiendo algunos aspectos en relación al uso de las ilustraciones. En realidad el uso de las ilustraciones es un recurso muy interesante, muy poderoso, muy útil, que conviene que cada uno de nosotros dominemos y que seamos cada día más eh, pues hábiles en el uso de esta herramienta que podemos utilizar a la hora de predicar. Y bueno, en primer lugar, bueno, pues tenemos que en, en la palabra de Dios, una de las cosas que vemos inmediatamente es que Jesús utilizó las ilustraciones de una manera muy recurrente, de muchas formas, lo vemos en los cuatro evangelios, utilizando figuras, parábolas, ilustraciones, historias, y bueno, pues toda esta forma, pues el Señor la utiliza porque es fácil de entender que Él, como nuestro Dios, el que nos ha creado, pues Él sabe perfectamente, ¿verdad?, que a el poder que ejerce una ilustración sobre la mente, sobre el proceso de aprendizaje de una persona, la ilustración o la anécdota tiene la facultad de que despierta el interés. Y en términos pedagógicos, si una enseñanza se da y los oyentes tienen interés, ese interés va a hacer que el, el punto que se esté enseñando sea recibido con gusto, sea no solamente recibido, pero también sea aprendido, porque de esa manera, a través de la ilustración, se va a recordar más fácil. Entonces se queda un aprendizaje en el oyente, puede ser el niño, puede ser un adolescente, un joven, un adulto. Entonces, ese es el poder que tiene la ilustración, la anécdota, el cuento, la historia. Y nuestra misión, bueno, en este caso al enseñar la palabra de Dios, pues vemos, ¿verdad?, desde las mismas escrituras, que podemos seguir el mismo ejemplo que el Señor utilizó, perdón, llevando a cabo este uso de esta herramienta, la cual al final de cuentas, ¿verdad?, pues la vemos plasmada en los evangelios. No solamente en los evangelios, pero también en el Antiguo Testamento hay muchas enseñanzas a través de ilustración. Y además, la misma Biblia es narrada muchas veces en forma de historia, lo que hace su lectura interesante, ¿verdad? ¿Quién no ha abierto, por ejemplo, el libro de Génesis y hemos leído todo lo que ocurrió al principio, porque está narrado en forma de historia? Muchos eventos de la Biblia, que por supuesto pues también son historia, cuando los leemos, ¿verdad? Podemos ver que al leer muchas de estas partes despierta nuestra imaginación. Por ejemplo, la batalla de David y Goliat, que se ha ilustrado de muchas maneras, tanto en papel, tanto narrativamente, tanto en un video, en una película, ¿verdad? Porque se presta para eso. Y la intención es que al hacer uso de la ilustración, se nos grabe, ¿verdad? Aquel punto o puntos que desean ser compartidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de David, pues el punto ahí principal es la fe, ¿verdad?
Sin embargo, ¿verdad? Si yo dijera, pues, si Dios hubiera dicho nada más en la palabra del Antiguo Testamento, algo como, oigan, tengan fe, no tendría mucho efecto, mucho poder, pero Dios se valió de un evento, después ese evento fue escrito, después ese escrito fue relatado, luego leído por nosotros, y entonces de esa manera nosotros, ¿verdad? Al leer y volver a leer esa historia, encontramos, ¿verdad? Que nuestra fe es reforzada, pero también nuestro aprendizaje, ¿verdad? Adquiere esas verdades que Dios está intentando revelarnos o transmitirnos. Entonces, en toda la palabra de Dios vamos a encontrar que la Biblia no es un libro aburrido, la Biblia no es un libro cuadrado nada más, la Biblia contiene color, la Biblia contiene sabor, la Biblia contiene alegría, la Biblia contiene acción, la Biblia contiene muchos elementos que sirven para despertar nuestro interés y al final de cuentas eso es lo que va a hacer, ¿verdad? Es el método que Dios utilizó para hacer que nosotros aprendiéramos y retuviéramos las verdades que Él nos quiere compartir. Ahora, de eso es de lo que estamos hablando, ¿verdad? La ilustración es un recurso didáctico, ¿verdad? Didáctico o didáctica quiere decir algo como una herramienta, un recurso que se utiliza para reforzar la enseñanza de un valor, de un mensaje, ¿verdad? Es el recurso que vamos a utilizar, del que nos vamos a valer para poder nosotros uh, reforzar aquella verdad que queremos transmitir. Entonces, refuerza el aprendizaje, ¿verdad? Eh, por ejemplo, los recursos didácticos pueden ser también, digo, nada más poniendo algunos ejemplos, puede ser el uso de un pizarrón, puede ser el uso de una cartulina, puede ser el uso de un video, puede ser el uso de un audio, de un proyector, puede ser un drama, una actuación, ¿verdad? Y en este caso la ilustración, o sea, una narración que se hace a manera de historia, de cuento, de parábola, adquiere esta función, ¿verdad? Es una función didáctica para reforzar el aprendizaje, ¿verdad? Ayudar que se retenga, ayudar que se comprenda también, ¿verdad? Entonces cumpliría esas dos funciones, que se comprenda, pero también que no se olvide. Además, que también la ilustración va a ayudar para que la enseñanza no sea algo aburrido, sino que sea algo agradable, algo placentero, ¿verdad? Y aquí abajo pues tenemos una verdad que para mí no me queda la menor duda que es una verdad. A los seres humanos nos encantan las historias, ¿verdad? A cualquier edad. Todo ser humano que escucha, lee o visualiza alguna historia, por lo regular nosotros inmediatamente se despierta nuestro interés. Por eso el gran éxito, por ejemplo, de las redes sociales, porque las redes sociales lo que hacen es, por ejemplo, se comparten, digamos, videos, se comparten, eh, pues, cosas, ¿verdad? Que están presentadas de una manera ilustrada, eh, están siendo compartidas cada día de una manera agradable, ¿no? Entonces, esto al agradarnos, ¿verdad? Pues poniéndonos un poquito así como más científicos, a nuestro cerebro, ¿verdad? El centro de placer pues aprende, le gusta, ¿verdad? Y porque le gusta, entonces busca, entonces eh, nos enganchamos, ¿verdad? De esa manera a una red social. Eh, en, en un predicador, por ejemplo, que es elocuente, además de elocuente, es buen narrador, ¿verdad? Va a ser escuchado con mucho más agrado que un predicador aburrido, un predicador cansado, un predicador que no puede presentar bien su mensaje, a cambio, ¿verdad? El enseñador o predicador que utiliza este recurso de la retórica,
además de la retórica, pues el de las ilustraciones, y puede presentar de una manera agradable y placentera su enseñanza, va a hacer que su auditorio le prefiera en vez de otro que no lo hace de la misma manera. Al final vamos a ver un ejemplo de esto. Eh, entonces, bueno, ahí está esta verdad, ¿verdad? A los seres humanos, por supuesto que nos encantan las historias, ¿verdad? En un sermón, en un mensaje, en un estudio, en una clase de niños, es un recurso que no puede faltar, ¿verdad? Pues eh, es como el color, ¿verdad? Y el sabor de nuestra participación o de nuestra enseñanza. Ahora, bueno, también les quiero compartir algunos recursos de los que nos tenemos que hacer nosotros a la mano. Estos recursos, ah, bueno, pues yo se los recomiendo. Aquí, aquí les dejo, por ejemplo, este libro que se llama 501 ilustraciones. De hecho, lo voy a poner en, la, en el aula virtual. Bienvenido, hermano José Luis. Eh, este libro de 501 ilustraciones lo voy a dejar ahí en el aula virtual para que aquellos que lo quieran descargar, aunque de hecho está disponible en internet, es gratis, lo pueden bajar. Hay una que se llama 501 ilustraciones, que es el que estoy poniendo aquí, y hay otro que se llama 501 nueva ilustraciones, ¿verdad? Ambos están disponibles en internet, son gratis, los pueden buscar, los pueden descargar. Yo se los recomiendo de una manera muy especial porque son libros que yo he leído y me han servido mucho a la hora de exponer algún sermón. Busco a veces de forma intencional alguna ilustración, o recuerdo en algunas ocasiones algunas ilustraciones que he leído de estos libros y me han servido de mucho, ¿verdad? Entonces, para los que predicamos en el púlpito es un recurso muy valioso, muy recomendable, y como decía hace un momento, ¿verdad? Un predicador que sabe valerse de estos recursos y sabe presentar su mensaje, ¿verdad? De esta manera va a hacer, va a lograr muchas veces la atención de sus oyentes. En cambio, si nosotros hablamos de una manera, este, no sé, nada más leemos textos, damos alguna explicación muy somera de lo que estamos hablando, pero nunca utilizamos anécdotas, ilustraciones, testimonios, experiencias, historias eh, propias o de extraños o que hayamos leído, eh, va a perder sabor, ¿no? Va a perder color nuestra enseñanza. Puede que usted esté hablando la más grande verdad del mundo, pero la gente realmente, por experiencia se los digo, necesitan muchas veces no solo escuchar verdades, sino necesitan que esas verdades sean expuestas de una manera atractiva para que se logre el interés y se logre retener también el punto que queremos compartir. Luego también les estoy dejando aquí una página web que se llama este, de Revista La Fuente. Ahí hay 3000 ilustraciones. En este link, que también les voy a dejar en la plataforma, ahí van a encontrar este libro que les estoy compartiendo, 501 ilustraciones, y está el otro nuevo, 501 nuevas ilustraciones, y además ahí van a encontrar otras páginas que de ahí está el link, o sea, los direcciona, y además también otros recursos y libros de ilustraciones que de ahí se pueden bajar de forma totalmente gratuita para que podamos nosotros tener más recursos a la hora de predicar, ¿verdad? Hay unas ilustraciones muy bonitas, muy cortitas y muy poderosas. Por ejemplo, se me viene a la mente una que escuché hace poquito, en relación a ser como Cristo. Ese era el tema, ¿verdad? Ser imitadores de Cristo, ser imitadores de mí, como decía Pablo, que yo soy de Cristo. Entonces la ilustración dice que Carlomagno, una ocasión,
andando en la noche, que no podía dormir, encontró a un guardia que se estaba durmiendo, cosa que no debería hacer porque si se dormía era pena de muerte para ese guardia. Y lamentablemente, pues Carlomagno encontró al guardia dormido y lo despertó. El guardia se despierta asustado al reconocer que era pues, el mero jefe. Entonces Carlomagno le dice, ¿cómo te llamas? Y curiosamente el soldado se llamaba igual. Le dice, me llamo Carlomagno. Entonces le dice, bueno, te voy a dar dos opciones. Una, te quitas ese nombre, o dos, te empiezas a comportar como Carlomagno. Este, entonces, bueno, eso nos habla a nosotros, ¿verdad? De muchas veces llevamos el título de cristianos, ¿verdad? Llevamos el título de creyentes, más propio de cristianos. Entonces, la palabra del Señor nos dice que nosotros no debemos de llevarlo solo como una etiqueta, sino que debemos de portarnos como Cristo se portó, ¿verdad? Entonces era lo que se aprendía en esa anécdota, ¿verdad? Eh, no llevar nada más un título, sino ser como Cristo también. Bueno, aquí les dejo esa página y esos recursos que pueden descargar. Yo se los recomiendo mucho, mucho, porque ahí van a encontrar una buena cantidad de cosas interesantes. Además que esa lectura es muy agradable, ¿eh? Esa lectura es muy placentera, o sea, son narraciones cortitas que algunas no rebasan, no sé, un parrafito, dos parrafitos, pero tienen mucho poder, tienen mucho mensaje, tienen mucho sabor, tienen mucho color y tienen además una enseñanza, ¿verdad? Que es presentada de una manera amena, interesante, divertida, agradable, y eso hace que no solo aprendamos, ¿verdad? Pero también nos vayamos haciendo de recursos a la hora de compartir nosotros también la palabra de Dios. Bien, bien, en tipos de ilustraciones hay algunos pastores que se enojan o que tienen como prohibido usar ilustraciones humorísticas, ¿no? Yo, lo que a mí respecta, no estoy peleado con eso, siempre y cuando que no traspasen el límite del humor, que no caiga en la grosería, que no caiga en lo burdo, que no caiga en lo bajo, pero por supuesto que se puede utilizar, ¿verdad? Este tipo de ilustración, ¿verdad? Para, para que los que escuchen, ¿verdad? La intención por supuesto no es hacer reír a la gente, hay que entender el punto, no somos como que comediantes, la intención no es hacerla de eso, de comediantes. La intención es usar un recurso que usa el comediante, pero con la finalidad de lograr que nuestro auditorio aprenda o retenga un punto. Ese es el meollo. Luego también ahí podemos utilizar historias que refuercen una verdad o un valor, parábolas, fábulas, experiencias, testimonios, hechos históricos, toda esta gama de cosas que están ahí, ¿verdad? Nosotros las podemos utilizar, podemos hacer uso de ellas. Yo, por ejemplo, frecuentemente también utilizo muchas veces anécdotas o experiencias de mi vida, algunas en relación a la fe, algunas en relación a la esperanza, a la confianza, a sufrir por el nombre de Cristo, etcétera. Es válido, ¿verdad? O podemos usar las experiencias y testimonios de otros hermanos que nosotros hayamos escuchado y relatarlas y compartirlas con nuestros oyentes, ¿verdad? Entonces, hay, hay, un, hay un mundo en realidad de recursos que nosotros podemos echar mano para compartirlos y reforzar el, el tema o el punto que queremos compartir con, con nuestros oyentes, ¿no? Bien, bien, ahora la recomendación es que cuando vamos a contar una anécdota o una ilustración, esta debe de ser afín, o sea, debe de ir hilada con el tema que estamos hablando.
no vamos a hablar de la fe y salir con una anécdota que no hable de ello, ¿verdad? No le veo yo ningún caso. Tenemos que asegurarnos de que lo que vamos a hablar sea afín al punto que queremos enseñar, ¿verdad? Para no divagar. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo acerca de la fe, ¿verdad? Del niño de la casa que se está quemando. El padre está en la calle, tú puedes decir que son 1 o 2 pisos de altura, 3 pisos si quieres, este, por el humo y por el miedo, por la oscuridad. El niño no puede ver a su padre, pero su padre le está gritando desde la calle, desde abajo, que se lance, ¿verdad? Que él lo va a capear, lo va pues a cachar, ¿verdad? Como algunos dicen ahí abajo, y que en este momento pues el niño no puede verlo, ¿verdad? No lo ve, está muy confundido, está muy oscuro, el humo no le deja ver, sus ojitos le arden, entonces lo único es seguro es que escucha la voz de su padre, está seguro que es la voz de su padre que le está diciendo que tenga confianza, que se lance, lo cual el niño al final lo hace, ¿verdad? Entonces realiza un salto de fe y efectivamente cae en los brazos de su padre, lo atrapa y el niño, ¿verdad? Al final es salvado por su padre, lo cual nos ilustra, ¿verdad? Que esto es algo que sucede con nosotros también, ¿verdad? Muchas veces Dios te pide que des saltos de fe, Dios te pide que confíes, ¿verdad? Dios te pide que tengas esperanza, Dios te pide que no tengas miedo, algo está pasando en tu vida, ¿verdad? Y tú te encuentras por medio de la prueba, por medio de la lucha, confundido, no alcanzas a ver a Dios porque el dolor, la tristeza o la amargura te están nublando la vista, el diablo además te quiere confundir y tú no hayas que hacer, entonces lo único que te queda es escuchar la voz de Dios y confiar en Él. Al final, eh, lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Seguimos confiando en Él y siempre una y otra vez hemos visto que las promesas de Dios se cumplen y que Él es un Padre, ¿verdad? Que es fiable, es confiable y que podemos nosotros confiar siempre en Él. Bienvenido, hermano Oscar, me da gusto que estés con nosotros. Entonces, el uso de las ilustraciones es un recurso muy abundante, o sea, hay muchísimo de dónde tomar, hay muchísimo de dónde echar mano. Eh, yo les recomiendo, ¿verdad?, que cuando vayan a dar algún consejo, alguna enseñanza, busquen, ¿verdad?, en estos recursos que ya compartí, busquen, ¿verdad? Lo voy a poner otra vez para que lo vea el hermano Oscar. Busquen, ¿verdad? En sus libros, busquen en internet, busquen en estas páginas y vamos a encontrar, estoy seguro, vamos a encontrar muchas cosas muy interesantes. Yo me he encontrado que a veces cuando voy a dar un tema y después encuentro una ilustración, muchas veces la ilustración termina incluso hasta dándome más material, ¿verdad? Me inspira otras cosas que yo no tenía en mente y me hace añadir, ¿verdad? Por ahí recursos y al final, ¿verdad? Pues resulta que la enseñanza fue más nutrida, fue más interesante, fue más amena, fue más, este, pues, uh, no sé si decir alegre o divertida, pero eh, sí se hace, ¿verdad? Más amena al final de cuentas, ¿no? Entonces, en estas partes van a encontrar mucho material para que puedan ustedes apoyarse y nutrir sus participaciones. Bien, ahora, como elementos narrativos, aquí lo que queremos compartir es la forma en que nosotros compartimos la anécdota, ¿verdad? Este, ya tienes, por ejemplo, la anécdota, ya la leíste. Esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte es cómo la vas a presentar, o sea, cómo la vas a narrar. Si no eres muy bueno, digamos, para ponerle mucho color y sabor a una narración, entonces yo les recomiendo que lo único que hagan es leerla tal cual,
¿verdad? Así como viene. Traten de tenerla ya sea en la mente o escrita en papel y compártanla tal cual, ¿verdad? Pero si tú le puedes poner un poquito más de sabor, de color, de acción, algunos elementos que, este, no exagerando tampoco, ¿verdad? No va a ser que se pierda el punto principal, y nos olvidemos de la verdad que queremos compartir. Pero si eres bueno para ponerle un poquito de sabor, de color y de acción a tus anécdotas, historias o narraciones, entonces yo sí los animo, ¿verdad? A que le pongan por ahí, eh, pues, imaginación, ¿verdad? Ese sería el punto. Con la imaginación, lleven a los hermanos en su narración, ¿verdad? Este, a que ellos en su mente puedan visualizar esa escena, ¿verdad? Si la escena este, implica personas, implica lugares, implica animales, implica lugares, implica un ambiente, ¿verdad? Si está calmado, si está turbulento, si es de día, si es de noche, si hace frío, si hace calor, si se escucha la brisa del mar, las olas, no sé, hay muchos, muchos elementos narrativos que ustedes se pueden eh, hacer uso, ¿verdad? Si se fijan, los buenos libros, yo seguro sé que algunos han leído algún libro alguna vez, los buenos libros usan mucho ese recurso, ¿verdad? Estás leyendo tú el libro y el escritor utiliza muchas narraciones que te ambientan el suceso que te están compartiendo, ¿verdad? Eso es muy bueno, es muy interesante, es muy socorrido. ¿Por qué? Porque estamos creando una película en la mente de los oyentes y entonces, como dije hace un momento, nuestra meta no es ser comediantes, nuestra meta no es ser cuentacuentos, pero nuestra meta sí es usar los elementos que ellos usan, aprovecharlos y reforzar una verdad o un valor de la palabra de Dios. Y eso va a ser muy por seguro que la gran mayoría de oyentes tuyos van a recordar, o al menos van a recordar por más tiempo, o también van a entender mejor el punto que tú estás compartiéndoles en ese momento, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que podemos nosotros incluir a la hora de que estamos compartiéndoles a los hermanos alguna ilustración. Por eso se llama ilustración, porque la ilustración es que tú vas a ilustrar en la mente del oyente lo que quieres, el ambiente que encierra un punto que tú al final quieres compartir, ¿no? Se me viene a la mente, no sé, por ejemplo, El Hijo Pródigo, ¿verdad? El Hijo Pródigo es una historia maravillosa, muy ambientada, de la que se han hecho historias, de las que se han hecho historietas en papel, de las que se han hecho películas, de las que se han hecho cortos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia presenta esa historia de una manera tan bonita, con narración tan ilustrativa, con una ambientación, con elementos, este, despierta además los sentimientos, ¿verdad? Esa es otra parte, que tu ilustración despierte también los sentimientos de los oyentes. Y esto logra, ¿verdad? Esto es una de las cosas que logra la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Al final, cuando se desenlaza la historia, ¿verdad? Los sentimientos muchas veces son de compunción, ¿verdad? La gente se compunge. De hecho, yo hay ocasiones que veo videos del hijo pródigo y ya al final cuando veo al padre que va a abrazar a su hijo, ¿verdad? Obvio nos dan ganas así como de llorar, ¿verdad? Y ese es el punto, ¿verdad? Si tú logras despertar el interés y logras mover los sentimientos de tus oyentes, va a ser muy posible que esa verdad se quede grabada en el corazón, ¿verdad? Además de que contamos con otra ayuda, perdón, contamos con otra ayuda increíble que es la gracia de Dios. Por eso digo, no es nuestra capacidad simplemente, pero contamos con la gracia de Dios, ¿verdad? Que es la que al final también va a hacer que el Espíritu Santo se mueva y la verdad penetre más allá de lo que tú y yo podemos imaginar, ¿no? Entonces, pero
Ahí está, esos son los recursos que tenemos que tener en mente, crear un ambiente en la mente del oyente y compartirles una verdad de una manera atractiva, de una manera amena, de una manera interesante. Por último, eh, el poder que tienen las palabras y el poder que tienen las ilustraciones es increíblemente grande. Por ejemplo, a una persona que tú le cuentes una verdad de forma aburrida, de seguro ni siquiera la aprenden, ni te prestan interés, ni les gusta. Este, háblale a alguien de la palabra de Dios de una manera aburrida y no te va a hacer mucho caso, ¿verdad? Este, cuenta una historia de manera aburrida, igual va a suceder lo mismo. Pero ahora a la inversa, ¿verdad? Cuéntales una mentira en forma interesante y divertida y de seguro hasta se la van a creer. ¿Verdad? Ese es el problema con los humanos, ¿verdad? Que somos influenciables, que somos programables, que nos dejamos, o sea, tanto es el poder que tiene la palabra y la forma en que se cuentan, que tiene un efecto seductor, que tiene un efecto convincente, ¿verdad? En la mente y en el corazón de los oyentes. Esto nos lo hace ver la misma palabra del Señor, por eso al principio decía, si ustedes se fijan, no solo en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento, Dios nos presenta muchas historias de una manera ilustrativa, de una manera interesante, de una manera amena, porque Él sabe el interés, ¿verdad? Él sabe el efecto, Él sabe el poder que tiene esto, ¿verdad? Si Dios hubiera querido compartirnos su palabra de una manera aburrida, simplemente hubiera hecho una lista de mandamientos, ¿no? No mates, no robes, no adulteres, no mientas, no codicies, no tengas otros dioses, no dejes de ir a la iglesia, lee tu Biblia, no dejes de orar, haz oración. O sea, la Biblia se hubiera resumido a un librito delgadito si Dios se hubiera concretado nada más a decirnos sus verdades de una manera, este, pues así, ¿no? Sin narrativa, sin elocuencia, sin ambientación, sin ilustración. Pero si ustedes se fijan, incluso cuando los profetas iban a llevar la palabra de Dios ante los reyes y otros sacerdotes, Dios les usaba los hacía utilizar elementos ilustrativos. A uno les decía, lleva estos cuernos, ¿verdad? O llévate este yugo, o llévate esta vara, o llévate este manto, o dibuja en la tierra esto, o hace esto a la vista de todos. Entonces Dios utilizó de una manera interesante muchos recursos para despertar el interés y para poder ilustrar de una manera profunda lo que él quería, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, decía al principio, si, si Dios no nos hubiera contado la historia de David y de Goliat y se hubiera concretado nada más a decir, hey, cuando peleen contra Satanás solamente tengan fe. Dios solamente hubiera dicho eso, ¿no? O sea, Dios se tomó el tiempo de propiciar en la historia un evento de una lucha entre un muchachito y un gigante, soldado militar preparado, de mucha experiencia, una lucha dispar, una lucha increíblemente dispar entre ambos. Y Dios se tomó el tiempo para preparar todo eso y hacer que alguien escribiera lo que había pasado, hacer que alguien lo escribiera de una manera amena, hacer que alguien lo narrara, hacer que alguien, ¿verdad?, se encargara de fijarse en los detalles, ¿verdad? Es decir, bueno, ahí dice que tomó piedras, pero además dice que eran piedras lisas. Nos describe que de un lado estaba un ejército, nos describe que del otro lado estaba otro, nos describe el tamaño del gigante, nos describe el tipo de armadura, nos describe el tamaño de su escudo, nos describe que traía un escudero con él, nos describe que David no llevaba ni siquiera armadura, no sé, nos describe tantas cosas tan ricas, ¿verdad? Que Dios se tomó el tiempo para darnos una historia llena de ambiente, llena de elementos, para que nosotros, ¿verdad?, estemos prestando atención y al final, ¿verdad?, sea un evento ameno, interesante para nosotros y que pueda ser de una manera
este, más profunda su impacto a la hora de que nosotros leemos el acto de fe de David. Fíjense, todo lo que hizo David tenía que ver con un simple acto, la fe en el Señor. ¿Verdad? Pero Dios se tomó el tiempo de crear todo esto, de propiciar todo esto, simplemente para darnos esa simple verdad, ¿verdad? Pero lo hace utilizando estos recursos. Entonces, ¿se entiende, hermanos? Hermano José Luis, hermano Oscar, eso es lo que Dios desea de nosotros también, ¿no? O sea, ponerle color, ponerle sabor, ponerle ambiente, ponerle interés, ponerle este, esa parte atractiva a nuestra enseñanza. Hay hermanos que yo veo que a veces se la pasan solo gritando, ¿verdad? Y creen que con gritos van a lograr la atención de la iglesia. Por supuesto que no, ¿no? Este, no es el grito lo que va a despertar, ¿verdad? Al interés del oyente, sino es la forma, son los elementos, es la gracia que va a tener tu corazón y tus labios a la hora de hablar. Déjenme leer lo que comparte aquí el hermano José Luis. Una vez escuché a un predicador que los mensajes de la palabra de Dios se deberían trazar con una especie de novela para hacerlo atractivo el mensaje de manera que pudiera quedarse grabado en la mente. Así, bueno, pongo en la mente, bueno, ahí está, en la mente del oyente, como lo hacen las historias de las telenovelas. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Fíjense, las novelas son puras mentiras, ¿no? La mayoría de las novelas son puras mentiras que es una historia que a alguien se le ocurrió en su imaginación y nos la cuentan de una manera atractiva, interesante y divertida. Y al final, ¿verdad? Hay gente que se encuentra, fíjense, hasta eso ha pasado, hay gente que se encuentra al actor en la calle, digamos que es el malvado de la historia, y hasta lo quieren golpear, ¿verdad? Porque están tan creídos, están tan movidas sus emociones, que al encontrarse al actor allá en la calle, lo quieren apedrear, lo quieren golpear, lo quieren hacer cosas. Eso les ha pasado a varios actores. O también a los protagonistas, ¿no? Este, se lo encuentran en la calle y uff, este es el ídolo, casi lo besan, casi lo alaban y tantas cosas, ¿verdad? Pero todo parte de ahí. Excelente, excelente esto que nos compartes, hermano José Luis. Es una gran verdad y por supuesto que hay que nosotros compartirla y de esta manera también la verdad de Dios, ¿no? Bueno, pues hermanos, esto es todo lo que yo quería compartirles el día de hoy. Eh, no alcanzaron ustedes a ver el inicio de esta clase, pero les recomiendo que cuando ya esté la clase arriba, en la plataforma, puedan ver el pedacito que nos faltó y ahí puedan ustedes completar el resto de esta enseñanza, esperando que haya sido de bendición, hermano José Luis, hermano Oscar, a los hermanos que van a ver el diferido también esta enseñanza, espero que también les sea de gran bendición y de aprendizaje y que Dios nos siga ayudando a la hora de hablar y de compartir su bendita y santa palabra. Pues me despido, hermanos, esto sería todo y yo solamente les deseo que la paz de Dios sea con ustedes, que tengan una noche muy bendecida, de paz, de reposo, de tranquilidad, bendiciones para sus familias y pues no me queda otra cosa más que desearles la paz de Cristo Jesús. Dios les bendiga.